Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos 1 al 10. Uno de aquellos días, como había mucha gente y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: «Me da lástima de esta gente. Llevan 3 días conmigo y no tienen qué comer, y si los despido a sus casas en ayunas, se van a desmayar por el camino. Además, algunos han venido desde lejos». Le replicaron sus discípulos: «¿Y de dónde se puede sacar pan aquí en despoblado para que se queden satisfechos?». Él les preguntó: «¿Cuántos panes tenéis?». Ellos contestaron: 7. Mandó que la gente se sentara en el suelo, tomó los 7 panes, pronunció la acción de gracias, los partió y los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran. Ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos cuantos peces. Jesús los bendijo y mandó que los sirvieran también. La gente comió hasta quedar satisfecha, y de los trozos que sobraron llenaron 7 canastas. Eran unos 4,000. Jesús los despidió, luego se embarcó con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. La Iglesia hace hoy memoria obligatoria de Santa Escolástica, hermana de San Benito, el padre del monaquismo en Occidente. La vida de los santos está llena de anécdotas curiosas que a veces vale la pena recordar. Hoy presentemos tal vez la más popular anécdota de Santa Escolástica en relación con su hermano San Benito. Entrados en años, Escolástica, mujer virgen italiana, superiora de un convento y próxima a morir, visitaba a su hermano, también enclaustrado en la comunidad de los benedictinos. Visitándolo, hablaban toda la noche de Dios y de cómo llegar al cielo. En un momento determinado, Santa Escolástica le pidió a San Benito que se quedara aquella noche charlando con ella acerca del cielo, de Dios. Pero el santo le respondió: «¿Cómo se te ocurre semejante petición? ¿No sabes de nuestras reglas? ¿No sabes que debo de pasar la noche en el monasterio? ¿Cómo se te ocurre hacerme semejante súplica?». Entonces Escolástica juntó sus manos y se quedó con la cabeza inclinada orando a Dios. Y enseguida se desató una tormenta tan espantosa y un aguacero tan violento que San Benito y los 2 monjes que le acompañaban no pudieron ni siquiera intentar volver aquella noche a su convento. La santa, hermana de San Benito, le dijo a este emocionada: «¿Ves, hermano mío? Te rogué a ti para que no me dejaras en esta noche y siguiéramos hablando de Dios, y no quisiste hacerme caso. Le rogué a Dios y Él sí atendió mi petición». Nos dice la historia que pasaron toda aquella noche rezando, hablando de Dios y de la vida eterna, y que unos pocos días después, Escolástica, hermana de San Benito, moriría. Anécdotas de los santos que nos muestran a veces la rigidez de ellos, San Benito, y también la gran capacidad que Dios tiene de escuchar sus súplicas, Santa Escolástica. Pero hablemos del Evangelio que nos ocupa hoy. Marcos nos presenta el segundo relato de la multiplicación de los panes y los peces, ya no directamente al pueblo de Israel, sino a gentiles extranjeros. Esta multiplicación cargada de números simbólicos, el 7 que indica plenitud, nos habla de que la salvación de Dios, la vida nueva que Dios comunica, es plenitud para los hombres cuando la saben acoger. Esta salvación se comunica cuando nosotros somos capaces de clamar a la compasión, a la misericordia de Jesús. 7 eran los panes, 7 fueron los cestos que quedaron llenos. Para decirlo de otra manera, de donde solo había precariedad, escasez de alimento,
Jesús, cuando está presente en la vida, construye, genera abundancia, sobreabundancia, plenitud no solamente de alimento material, sino de alimento espiritual y de vida nueva para los hombres que le acogen en su corazón, y además alcanza a sobrar abundantemente 7 canastos llenos. Hoy se nos invita a reconocer que muchas veces sufrimos en la vida porque hemos buscado el consuelo en lugares equivocados. Hoy se nos invita a descubrir que si nosotros centráramos nuestra fe en Jesús, si lo tuviéramos como el alimento diario por su palabra, 1, por la Eucaristía que nos alimenta, 2, por la vida de oración, 3, por la vida fraterna, 4, por la vida de caridad y servicio al sufriente, 5, habría sobreabundancia de alegría, de gusto, de sentido en nuestra existencia. Descubres que en tu vida, en lo humano, tienes salud, trabajo, familia, y sin embargo no te experimentas con plenitud. Te diré que quizás estás buscando la plenitud de tu vida en el lugar equivocado. Recuerda la célebre expresión de San Agustín: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón andará inquieto hasta que no descanse en ti. Es que en el fondo ninguna realidad del mundo es capaz de llenar, satisfacer, planificar la vida como solo lo hace Jesús. En la Eucaristía, de alguna manera prefigurada en este signo de la multiplicación de los panes y los peces, pero no es solamente la Eucaristía, es toda la vida nueva, la vida divina que Jesús quiere comunicarte. No te pases la vida mendigando, sufriendo, buscando de manera atolondrada tu felicidad por fuera de Dios. Solo en Jesús, Hijo del Dios vivo, encontrarás esa plenitud de vida. Empieza a caminar, conócelo, hazte discípulo del Señor y luego, como misionero de su mensaje, háblale a tu familia, a tus amigos, a tus conocidos en la oficina o almacén o lugar de trabajo, de las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Créelo y créelo de corazón. Encontrarte con Jesús es lo mejor que ha pasado a tu vida. Ninguna acción tan comentada en los evangelios y que haya impresionado tan profundamente a los contemporáneos de Jesús como esa multiplicación maravillosa y prodigiosa de los panes y los peces. Tan claro es esto que en 6 ocasiones, en los 4 evangelios, se habla de tal evento. Impactó tan profundamente en la generación de su tiempo este acto de no tener pan para comer ni peces para una multitud grande de personas, oyentes, audiencia de Jesús, que es documentado en 6 ocasiones en los 4 evangelios. En el caso de Marcos, en el capítulo 8, una de las veces en que es documentado este milagro, se nos habla primero del estado anímico, el estado espiritual de Jesús. Después de haber estado con mucha gente y constatar que estaban cansados y con hambre, nos dice el evangelista que Jesús se conmovió en su corazón, sintió lástima de la gente. Llevaban 3 días con él y no tenían qué comer. ¿Cómo despedirlos en ayunas? Si irían a desmayar por el camino, nos dice el texto evangélico. Frente a esta situación de misericordia, de compasión de Jesús, Él pregunta a los suyos si hay la posibilidad de darles comida. Ellos dan una respuesta clara: es tanta la gente que el poco de pan que tenemos, 7, dicen ellos, será nada para tal cantidad de personas. Nos dice luego, en un gesto que nos recuerda profundamente la Eucaristía primitiva y la Eucaristía de hoy,
que Jesús pronuncia la acción de gracias, parte los panes y luego los comparte y reparte, dándolos a sus discípulos para que a su vez los sirvan a la gente. En verdad que encontramos que luego toma los peces, los bendice y también manda que se sirvan. La gente come en una multitud que en otro texto evangélico habla de más de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Dice que queda satisfecha hasta el hartazgo, queda completamente llena, y luego nos habla de que sobran 7 canastas llenas. Para esas 4,000 personas, en otro texto evangélico 5,000, en todo caso una multitud grande de personas. Frente a todo esto podemos sacar enseñanzas. En los evangelios hay las alegorías, que de alguna manera prefiguran realidades más altas a partir de situaciones humanas, de situaciones materiales. Se dice por parte de los estudiosos del texto bíblico que esta multiplicación de los panes, además de saciar una necesidad material, es una alegoría, una prefiguración de lo que es el misterio y el regalo más grande que Jesucristo ha dejado a la Iglesia, el regalo de la Eucaristía. Es el pan partido, es el pan bendecido, es el pan compartido, es el pan agradecido, es el pan distribuido entre la multitud de hombres y mujeres hambrientos y sedientos que escuchaban la palabra. En la vida entendemos claramente el hambre de pan material y la sed de agua o de líquido vital, pero a veces no descubrimos con suficiente claridad el hambre y la sed espiritual que hay en los hombres y mujeres de hoy. Hambre de amor, hambre de paz, hambre de alegría, hambre de esperanza, hambre de sentido y razones para vivir. La Eucaristía, de manera maravillosa y misteriosa, más allá de saciar el hambre material, la primera y más elemental de todas las hambres o necesidades humanas, es capaz de saciar el hambre más profunda del corazón humano, como decíamos, de alegría, de esperanza, de paz, de amor, de sentido para vivir. Descúbrelo en una sencilla afirmación. Tú vas a una Eucaristía, la vives bien, la celebras bien y sales con paz, con gozo, con esperanza y dices: me siento bien, me llenó la misa, me llenó el día, me dio esperanza, me dio alegría, me dio luces para seguir luchando. Es en esa línea un poco de la vivencia humana cotidiana donde se inscribe este evangelio que nos muestra cómo Dios sacia la necesidad material, pero sobre todo el espiritual, y cómo le da preeminencia primero a esa hambre espiritual. De hecho, Jesús les dice: me buscan porque les di de comer, y satisfice sus necesidades materiales. Pero trabajen no solamente por el pan de cada día, el sueldo de cada día, la necesidad material de cada día, trabajen fundamentalmente por el pan de vida eterna, Dios en el corazón del hombre, la alegría de Dios en nuestra vida, la paz y la fortaleza de Dios en nuestro diario vivir. Señor, dame hambre de ti. Estoy convencido que el hambriento busca pan, el sediento busca agua, el cansado busca cama, busca reposo, el enfermo busca el médico, medicamentos, pero el que tiene hambre de eternidad, sed de infinito, búsqueda de verdad, ansia de cielo, te busca a ti. Dame hambre y sed de ese pan y de esa fuente de agua viva que emana para la vida eterna. Dame, Señor, comer del pan que permitirá que nunca muera y que no vuelva a tener más hambre. Dame el pan de vida eterna. Amén. Me miró a los ojos y me dijo: sígueme, hoy te haré
pescador de hombres. En tu nombre yo las redes echaré. En este mundo ya sin fe, y en tu barca cuantos quieran navegar, la salvación encontrarán, y en tinieblas no vivirán. Me miró a los ojos y me dijo: sígueme, hoy te haré pescador de hombres. En tu nombre yo las redes echaré. En este mundo ya sin fe, y en tu barca cuantos quieran navegar, la salvación encontrarán, y en tinieblas no vivirán. Me miró a los ojos y me dijo: sígueme, hoy te haré pescador de hombres. En tu nombre yo las redes echaré. En este mundo ya sin fe, y en tu barca cuantos quieran navegar, la salvación encontrarán, y en tinieblas no vivirán. Me miró a los ojos y me dijo: sígueme, hoy te haré pescador de hombres. En tu nombre yo las redes echaré. En este mundo ya sin fe, y en tu barca cuantos quieran navegar, la salvación encontrarán, y en tinieblas no vivirán. Me miró a los ojos y me dijo: sígueme, hoy te haré pescador de hombres. En tu nombre yo las redes echaré. En este mundo ya sin fe, y en tu barca cuantos quieran navegar, la salvación encontrarán, y en tinieblas no vivirán. Yo dejé mi barca y sin pensarlo te seguí a esta aventura desconocida para mí. No traje alforja, mis sandalias, mi Señor, todo lo he dejado por ti.
en este mundo ya sin fe, y en tu barca cuantos quieran navegar, la salvación encontrarán, y en tinieblas no. Maravillosa y prodigiosa de los panes y los peces. Tan claro es esto que en 6 ocasiones, en los 4 evangelios, se habla de tal evento. Impactó tan profundamente en la generación de su tiempo este acto de no tener pan para comer ni peces para una multitud grande de personas, oyentes, audiencia de Jesús, que es documentado en 6 ocasiones en los 4 evangelios. En el caso de Marcos, en el capítulo 8, una de las veces en que es documentado este milagro, se nos habla primero del estado anímico, el estado espiritual de Jesús. Después de haber estado con mucha gente y constatar que estaban cansados y con hambre, nos dice el evangelista que Jesús se conmovió en su corazón, sintió lástima de la gente. Llevaban 3 días con él y no tenían qué comer. ¿Cómo despedirlos en ayunas? Se irían a desmayar por el camino, nos dice el texto evangélico. Frente a esta situación de misericordia, de compasión de Jesús, Él pregunta a los suyos si hay la posibilidad de darles comida. Ellos dan una respuesta clara: es tanta la gente que el poco de pan que tenemos, 7, dicen ellos, será nada para tal cantidad de personas. Nos dice luego, en un gesto que nos recuerda profundamente la Eucaristía primitiva y la Eucaristía de hoy, que Jesús pronuncia la acción de gracias, parte los panes y luego los comparte y reparte, dándolos a sus discípulos para que a su vez los sirvan a la gente. En verdad que encontramos que luego toma los peces, los bendice y también manda que se sirvan. La gente come en una multitud que en otro texto evangélico habla de más de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Dice que queda satisfecha hasta el hartazgo, queda completamente llena, y luego nos habla de que sobran 7 canastas llenas. Para esas 4,000 personas, en otro texto evangélico 5,000, en todo caso una multitud grande de personas. Frente a todo esto podemos sacar enseñanzas. En los evangelios hay las alegorías que de alguna manera prefiguran realidades más altas a partir de situaciones humanas, de situaciones materiales. Se dice por parte de los estudiosos del texto bíblico que esta multiplicación de los panes, además de saciar una necesidad material, es una alegoría, una prefiguración de lo que es el misterio y el regalo más grande que Jesucristo vida, porque hemos buscado el consuelo en lugares equivocados. Hoy se nos invita a descubrir que si nosotros centráramos nuestra fe en Jesús, si lo tuviéramos como el alimento diario por su palabra, 1, por la Eucaristía que nos alimenta, 2, por la vida de oración, 3, por la vida fraterna, 4, por la vida de caridad y servicio al sufriente, 5, habría sobreabundancia de alegría, de gusto, de sentido en nuestra existencia. Descubres que en tu vida, en lo humano, tienes salud, trabajo, familia, y sin embargo no te experimentas con plenitud. Te diré que quizás estás buscando la plenitud de tu vida en el lugar equivocado. Recuerda la célebre expresión de San Agustín: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón andará inquieto hasta que no descanse en ti. Es que en el fondo ninguna realidad del mundo es capaz de llenar, satisfacer, planificar la vida como solo lo hace Jesús. En la Eucaristía, de alguna manera prefigurada en este signo de la multiplicación de los panes y los peces. Pero no es solamente la Eucaristía,
es toda la vida nueva, la vida divina que Jesús quiere comunicarte. No te pases la vida mendigando, sufriendo, buscando de manera atolondrada tu felicidad por fuera de Dios. Solo en Jesús, Hijo del Dios vivo, encontrarás esa plenitud de vida. Empieza a caminar, conócelo, hazte discípulo del Señor y luego, como misionero de su mensaje, háblale a tu familia, a tus amigos, a tus conocidos en la oficina o almacén o lugar de trabajo de las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Créelo y créelo de corazón. Encontrarte con Jesús es lo mejor que ha pasado a tu vida. Ninguna acción tan comentada en los evangelios y que haya impresionado tan profundamente a los contemporáneos de Jesús como esa multiplicación Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos 1 al 10. Uno de aquellos días, como había mucha gente y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: «Me da lástima de esta gente. Llevan 3 días conmigo y no tienen qué comer, y si los despido a sus casas en ayunas, se van a desmayar por el camino. Además, algunos han venido desde lejos». Le replicaron sus discípulos: «¿Y de dónde se puede sacar pan aquí en despoblado para que se queden satisfechos?» Él les preguntó: «¿Cuántos panes tenéis?» Ellos contestaron: 7. Mandó que la gente se sentara en el suelo, tomó los 7 panes, pronunció la acción de gracias, los partió y los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran. Ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos cuantos peces. Jesús los bendijo y mandó que los sirvieran también. La gente comió hasta quedar satisfecha, y de los trozos que sobraron llenaron 7 canastas. Eran unos 4,000. Jesús los despidió, luego se embarcó con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. La Iglesia hace hoy memoria obligatoria de Santa Escolástica, hermana de San Benito, el padre del monaquismo en Occidente. La vida de los santos está llena de anécdotas curiosas que a veces vale la pena recordar. Hoy presentemos tal vez la más popular anécdota de Santa Escolástica en relación con su hermano San Benito. Entrados en años, Escolástica, mujer virgen italiana, superiora de un convento y próxima a morir, visitaba a su hermano, también enclaustrado en la comunidad de los benedictinos. Visitándolo, hablaban toda la noche de Dios y de cómo llegar al cielo. En un momento determinado, Santa Escolástica le pidió a San Benito que se quedara aquella noche charlando con ella acerca del cielo, de Dios. Pero el santo le respondió: «¿Cómo se te ocurre semejante petición? ¿No sabes de nuestras reglas? ¿No sabes que debo de pasar la noche en el monasterio? ¿Cómo se te ocurre hacerme semejante súplica?» Entonces Escolástica juntó sus manos y se quedó con la cabeza inclinada orando a Dios. Y enseguida se desató una tormenta tan espantosa y un aguacero tan violento que San Benito y los 2 monjes que le acompañaban no pudieron ni siquiera intentar volver aquella noche a su convento. La santa, hermana de San Benito, le dijo a este emocionada: «¿Ves, hermano mío? Te rogué a ti para que no me dejaras en esta noche y siguiéramos hablando de Dios, y no quisiste hacerme caso. Le rogué a Dios y Él sí atendió mi petición».
Nos dice la historia que pasaron toda aquella noche rezando, hablando de Dios y de la vida eterna, y que unos pocos días después, Escolástica, hermana de San Benito, moriría. Anécdotas de los santos que nos muestran a veces la rigidez de ellos, San Benito, y también la gran capacidad que Dios tiene de escuchar sus súplicas, Santa Escolástica. Pero hablemos del Evangelio que nos ocupa hoy. Marcos nos presenta el segundo relato de la multiplicación de los panes y los peces, ya no directamente al pueblo de Israel, sino a gentiles extranjeros. Esta multiplicación cargada de números simbólicos, el 7 que indica plenitud, nos habla de que la salvación de Dios, la vida nueva que Dios comunica, es plenitud para los hombres cuando la saben acoger. Esta salvación se comunica cuando nosotros somos capaces de clamar a la compasión, a la misericordia de Jesús. 7 eran los panes, 7 fueron los cestos que quedaron llenos. Para decirlo de otra manera, de donde solo había precariedad, escasez de alimento, Jesús, cuando está presente en la vida, construye, genera abundancia, sobreabundancia, plenitud no solamente de alimento material, sino de alimento espiritual y de vida nueva para los hombres que le acogen en su corazón, y además alcanza a sobrar abundantemente 7 canastos llenos. Hoy se nos invita a reconocer que muchas veces sufrimos en la... Ha dejado a la Iglesia el regalo de la Eucaristía. Es el pan partido, es el pan bendecido, es el pan compartido, es el pan agradecido, es el pan distribuido entre la multitud de hombres y mujeres hambrientos y sedientos que escuchaban la palabra. En la vida entendemos claramente el hambre de pan material y la sed de agua o de líquido vital, pero a veces no descubrimos con suficiente claridad el hambre y la sed espiritual que hay en los hombres y mujeres de hoy. Hambre de amor, hambre de paz, hambre de alegría, hambre de esperanza, hambre de sentido y razones para vivir. La Eucaristía, de manera maravillosa y misteriosa, más allá de saciar el hambre material, la primera y más elemental de todas las hambres o necesidades humanas, es capaz de saciar el hambre más profunda del corazón humano, como decíamos, de alegría, de esperanza, de paz, de amor, de sentido para vivir. Descúbrelo en una sencilla afirmación. Tú vas a una Eucaristía, la vives bien, la celebras bien y sales con paz, con gozo, con esperanza y dices: me siento bien, me llenó la misa, me llenó el día, me dio esperanza, me dio alegría, me dio luces para seguir luchando. Es en esa línea un poco de la vivencia humana cotidiana donde se inscribe este Evangelio que nos muestra cómo Dios sacia la necesidad material, pero sobre todo el espiritual, y cómo le da preeminencia primero a esa hambre espiritual. De hecho, Jesús les dice: me buscan porque les di de comer y satisfice sus necesidades materiales. Pero trabajen no solamente por el pan de cada día, el sueldo de cada día, la necesidad material de cada día, trabajen fundamentalmente por el pan de vida eterna, Dios en el corazón del hombre, la alegría de Dios en nuestra vida, la paz y la fortaleza de Dios en nuestro diario vivir. Señor, dame hambre de ti. Estoy convencido que el hambriento busca pan, el sediento busca agua, el cansado busca